Claro, ¿alguna vez han imaginado algo así? Ver al hombre que has amado durante 7 años, justo después de firmar los papeles del divorcio, tomar del brazo a una mujer más joven y dirigirse directamente a la ventanilla del registro para casarse. Esa es mi historia. Antes de que la tinta se secara en nuestro certificado de divorcio, mi marido corrió a casarse con su amante, que había sido mi secretaria. Inmediatamente, llamé a Recursos Humanos y despedí a su problemático hermano pequeño. Como resultado, recibí 99 llamadas de mi ex suegra. ¿Quién te crees que eres para despedir al hermano de mi hijo? Mi hijo gana 150.000 euros al año. Esta increíble historia de venganza empieza ahora. El sello del funcionario resonó con un golpe seco, dejando una marca nítida sobre los papeles del divorcio. Aquel sello de tinta roja parecía una herida grabada a fuego en mi corazón. Cuando el funcionario deslizó los documentos hacia mí, mis dedos temblaron ligeramente. Gracias. Reuní la poca dignidad que me quedaba, pero no pude ocultar el temblor en mi voz. Alejo Serrano ya se había levantado con impaciencia, sin siquiera mirar el certificado de divorcio. Se dirigió a grandes zancadas hacia la salida, donde le esperaba una joven con un vestido blanco. Su secretaria, Nerea Montero. ¿O debería llamarla su prometida? Cuidado con los escalones, cariño. Alejo rodeó con delicadeza la cintura de Nerea. Su mano se detuvo sobre el vientre ligeramente abultado de ella, sin querer apartarse. Ahora, vamos a inscribir nuestro matrimonio. Tenemos que darle a nuestro bebé una familia completa. Levantó la voz a propósito, asegurándose de que yo lo oyera. Nerea se apoyó tímidamente en su hombro, lanzándome una mirada provocadora. Acarició su vientre de forma ostentosa con unos dedos pintados con esmalte de uñas color nude. La luz del sol de marzo entraba a raudales por los grandes ventanales del juzgado, pero un frío glacial recorría mi cuerpo. El hombre al que había amado durante 7 años, el hombre por el que lo había sacrificado todo, estaba susurrando palabras de amor y abrazando a su amante embarazada justo delante de mí. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. No llores, Iria Balbuena. Al menos, no llores aquí. Al salir del juzgado, una brisa primaveral cargada con el aroma de las flores me acarició el rostro. Alejo le abría la puerta de un Porsche Cayenne a Nerea. Aquel coche había sido mi regalo para él en nuestro 3er aniversario de boda. Ahora, en el asiento del copiloto, había un cojín especial para embarazadas y una pegatina en la ventanilla que decía, «Bebé a bordo». Una escena verdaderamente tierna, si no fuera porque aquel hombre acababa de divorciarse de mí. En cuanto subí a mi coche, las lágrimas que había contenido rodaron por mis mejillas. A 100 metros de distancia, vi cómo el coche de Alejo desaparecía a toda velocidad. Seguramente se dirigían a la ventanilla del registro civil. ¡Qué eficiente! Divorciarse y casarse en el mismo día. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi amiga, Laia Costa. ¿Qué tal ha ido? ¿Ya está? Respiré hondo y respondí. Sí, divorciada. El muy cabrón se ha ido directo a casarse con la amante. La respuesta de Laia fue inmediata. Maldito cerdo. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. No, no te preocupes. Necesito estar sola un rato. Colgué y arranqué el coche, pero no tenía ni idea de a dónde ir. El lugar que una vez fue mi hogar ahora solo contenía mis pertenencias y las paredes llenas de nuestras fotos de boda. Alejo llevaba mucho tiempo viviendo con Nerea. Seguramente solo estaban esperando a que se firmara el divorcio. Me detuve en un semáforo en rojo y mi mirada se posó en el escaparate de un café. Fue allí. Allí fue donde noté por primera vez que algo iba mal con Alejo. Aquel día me dijo que tenía que trabajar hasta tarde, pero casualmente los vi sentados en una mesa al fondo. Con un gesto tierno, le apartaba un mechón de pelo rebelde de la cara y se lo colocaba detrás de la oreja. Un gesto tan familiar, el mismo que siempre había tenido conmigo. Incluso entonces, como una tonta, intenté creerle. Hasta que llegó aquella noche terrible. La empresa estaba a punto de salir a bolsa. Era el momento más crucial. Llevaba un mes entero trabajando hasta altas horas de la noche. Finalmente, en la fiesta para celebrar el éxito de la salida a bolsa, quise darle una sorpresa a Alejo y me fui a casa antes. Al abrir la puerta principal, oí gemidos lascivos procedentes del dormitorio. Empujé la puerta, que estaba entreabierta, y entré, y entonces lo vi. Mi marido revolcándose con mi secretaria en nuestra cama. La lencería de Nerea, de un rojo sangre, colgaba del borde de la cama, hiriéndome la vista. Iria. Alejo, desconcertado, tiró de las sábanas. ¿Qué haces aquí tan pronto? Pero Nerea, en cambio, se incorporó tranquilamente, me miró a los ojos y dijo, Presidenta Balbuena, qué oportuna. Tenía algo que decirle. Estoy embarazada. Es del director Serrano. El recuerdo me desgarraba los nervios como un cuchillo sin filo.
Las discusiones, las súplicas y las negociaciones que siguieron parecieron una obra de teatro del absurdo. Alejo, descaradamente, me dijo que quería un hijo, que conmigo, una mujer obsesionada con el trabajo, no podía formar una familia completa. ¡Qué ironía! Mientras yo me dejaba la piel por la empresa, él se la dejaba por mi secretaria. De vuelta en mi ático de la Torre de Cristal, organicé mecánicamente los papeles del divorcio. El piso seguía a mi nombre. Supongo que Alejo, con la prisa de empezar su nueva familia, no tuvo tiempo de discutir sobre la división de bienes. O quizá, con todo el dinero que había estado desviando, ya tenía suficiente para vivir varias vidas. Entonces sonó el móvil. Era el señor Gascón, del Departamento de Recursos Humanos. Señora Presidenta, lamento molestarla, pero el señor Raúl Serrano está causando problemas de nuevo en el equipo de marketing. La voz del señor Gascón sonaba profundamente cansada. Ha hecho llorar a una becaria nueva. Por lo visto, le dijo algo como que él es el hermano del director Serrano y que esta empresa pronto será de su hermano, así que más le valía obedecer. Sonreí con frialdad. Raúl Serrano, el querido hermano pequeño de Alejo, contratado a dedo nada más terminar el bachillerato. Lo único que sabía hacer era fanfarronear y ligar con las empleadas. Comuníquele al señor Serrano que está despedido, dije con calma, con efecto inmediato. ¿Perdón? Pero el director, balbuceó el señor Gascón, desconcertado. Haga lo que le digo. Colgué y marqué directamente la extensión del equipo legal. Señorita Martos, prepárelo todo. Vamos a iniciar una auditoría contable exhaustiva de todas las transacciones financieras del director Alejo Serrano durante los últimos 3 años. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Presidenta, ¿está segura? Completamente segura. Miré la foto de boda que aún colgaba de la pared. En ella, Alejo sonreía con una mirada tierna y profunda. Todo lo que te has tragado. Ahora te haré vomitarlo todo, con intereses. Colgué y me acerqué al ventanal del salón. El atardecer teñía el cielo de un color carmesí. 7 años de matrimonio, 5 años como socios fundadores. Creía que era la combinación perfecta de amor y éxito. Pero al final, no fue más que una estafa meticulosamente diseñada. Alejo, ya que has sido despiadado, yo también lo seré. El juego no ha hecho más que empezar. El móvil vibraba como un loco en la mesilla de noche. Abrí los ojos, todavía medio dormida. Fuera, el cielo empezaba a clarear. Debía de haberme quedado dormida en el suelo del vestidor después de pasarme la noche recogiendo mis cosas. Cogí el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre Pilar Gascón, mi adorable ex-suegra. Pulsé el botón de rechazar llamada, pero menos de 3 segundos después, volvió a sonar. Diga, señora Pilar, dije, cambiando a propósito el tratamiento y con voz somnolienta. Iria, ¿quién te crees que eres para despedir a mi Raúl? La voz aguda de Pilar me taladró el tímpano. Es el hermano de tu marido. ¿Cómo puedes hacerle eso a la familia? Puse el altavoz y dejé el móvil sobre la cama. Luego, lentamente, me arreglé el pijama. Al otro lado de la línea, oía los gritos de Pilar y el sonido de golpes en una mesa. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué finges que no me oyes? ¿Crees que porque te has divorciado todo ha terminado? Mi hijo gana 150.000 euros al año. ¿Quién te crees que eres para despedir a su hermano? Cogí el teléfono y respondí con calma. Señora Pilar, Raúl Serrano acosó sexualmente a una empleada y agredió a un subordinado en la empresa. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad y testigos. Despedirlo es lo mínimo que podíamos hacer por consideración a los viejos tiempos. Mentiras. Seguro que fueron esas zorras las que intentaron seducir a mi Raúl. La voz de Pilar subió una octava. Cancela ese despido ahora mismo. ¿Y si no lo hago, qué? Me reí con frialdad. ¿Va a pedirle a su hijo, Alejo Serrano, que me haga algo? Hubo un silencio repentino al otro lado de la línea. Quizá no lo sabía. Por si no lo sabía, continué. Tengo pruebas de que Alejo Serrano ha malversado fondos de la empresa. Si vuelve a llamarme para acosarme, enviaré todas esas pruebas directamente a la fiscalía. Queda avisada. Colgué en cuanto terminé de hablar y bloqueé su número. Menos de un minuto después, recibí una llamada de un número desconocido. Suspiré y apagué el teléfono. Me duché y abrí el portátil. Le envié un correo electrónico a la abogada, la señorita Martos, pidiéndole que iniciara de inmediato el proceso para recuperar los bienes malversados por Alejo. ¿Cuánto de nuestro patrimonio conyugal habría desviado en los últimos años usando su puesto de director financiero? Había llegado el momento de hacer cuentas. Justo cuando cerraba el portátil, sonó el timbre. Miré el interfono y vi a mi amiga Laia con 2 cafés y unos bocadillos.
Sabía que no habrías desayunado, dijo en cuanto abrí la puerta, dándome un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en tu primer día de divorciada? Como si pudiera volar, respondí, cogiendo un café y dándole un gran sorbo. El líquido caliente me reconfortó la garganta. Si no fuera porque la señora Pilar me ha llamado a primera hora para soltarme un carro de insultos. Laia puso los ojos en blanco. Esa bruja, ¿todavía tiene el descaro de insultarte después de la guarrada que han hecho sus hijos? Es que he despedido al segundo. El tal Raúl, dije mientras abría el envoltorio de un bocadillo. Ayer volvió a hacer llorar a una becaria. Bien hecho, exclamó Laia aplaudiendo. Deberías haberlo hecho hace mucho. Ese imbécil se creía el rey de la empresa solo por ser el hermano de Alejo. Le di un mordisco al bocadillo, pero de repente se me quitó el apetito. Laia, he sido una idiota todos estos años, ¿verdad? Esta empresa la fundó mi padre con su inversión, y yo dejé que la familia de Alejo campara a sus anchas. No fuiste una idiota. Estabas demasiado enamorada, suspiró Laia. El amor ciega. Pero lo importante es que has abierto los ojos. Sacó un sobre de su bolso y sonrió con picardía. Y te he traído algo para que los abras del todo. Abrí el sobre. Contenía un dossier sobre Nerea Montero. Desde la primera página, contuve la respiración. Era una foto de Nerea con Félix Grimaldi, el CEO de nuestro competidor, el grupo Caelus. Parecían muy íntimos. Félix Grimaldi fruncía el ceño. El CEO de nuestra competencia. Exacto, asintió Laia. Una amiga mía trabaja en la recepción del Westin Palace, y me ha dicho que Nerea y Félix se veían allí a menudo. Por las fechas, parece que mantuvo la relación con él mientras estaba con Alejo. Mi corazón se aceleró a medida que pasaba las páginas. Si Nerea era una espía infiltrada por Félix Grimaldi, esto ya no era un simple caso de adulterio. Hay algo aún más impactante, dijo Laia en voz baja. Nerea no es una recién graduada. Su nombre real es Inés Martín, y ya tiene antecedentes por hacer algo parecido en el Parque Tecnológico de Tres Cantos. Es una espía profesional que se acerca a ejecutivos de grandes empresas para robar secretos industriales. Cerré el dossier. Me temblaban ligeramente los dedos. Alejo, ese estúpido. No solo me había traicionado, sino que podría haber entregado secretos de la empresa a la competencia. Laia, gracias. Esta información es crucial. No es nada, dijo Laia, mirando su reloj. Tengo que irme a trabajar. ¿Tú vas a la oficina hoy? Sí, tengo una reunión del consejo a las 9:30. Me levanté. Perfecto. Les daré a todos, y especialmente a Alejo, un regalo muy especial. Después de que Laia se fuera, elegí mi traje de chaqueta azul marino favorito del armario y me maquillé a la perfección. La mujer en el espejo tenía una mirada afilada y los labios apretados. No quedaba ni rastro de la mujer débil que contenía las lágrimas en el juzgado el día anterior. A las 9 en punto, entré en el vestíbulo de la empresa. La recepcionista se sorprendió un poco al verme. Buenos días, presidenta. Buenos días, respondí con una sonrisa, sin detenerme. En el ascensor, los empleados del equipo de marketing que me encontré contuvieron la respiración. Sentía sus miradas recorriéndome la cara. Seguramente todos se preguntaban qué aspecto tendría la CEO recién divorciada. Buenos días, presidenta, dijo valientemente un joven del equipo financiero. Buenos días, respondí con calma. He visto el informe financiero del último trimestre. Un trabajo excelente. El joven inclinó la cabeza, emocionado. Cuando el ascensor se detuvo en la planta 28, me dirigí directamente a la sala de juntas. Mi asistente, Isabel, me siguió apresuradamente. Presidenta, el director Serrano, lo sé, la interrumpí, adivinando lo que iba a decir. ¿Están todos reunidos? Sí, pero... Antes de que Isabel pudiera terminar, abrí de par en par la puerta de la sala de juntas. El bullicio se silenció como si hubieran arrojado un jarro de agua fría. Alejo estaba de pie frente al proyector. Con su traje impecable, tenía el aspecto de un ejecutivo de élite lleno de confianza. Al verme, un atisbo de desconcierto cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su expresión arrogante. Vaya, la presidenta Balbuena ha decidido honrarnos con su presencia, dijo, carraspeando. Me gustaría plantear oficialmente ante este consejo el asunto del despido improcedente de mi hermano Raúl Serrano. Caminé lentamente hacia mi asiento y dejé mi maletín. ¿Despido improcedente? Así es, dijo Alejo alzando la voz. Raúl ha trabajado diligentemente en esta empresa durante 3 años. Sin embargo, la presidenta Balbuena lo ha despedido basándose en simples rumores. Esto no es solo un insulto personal hacia mí, sino una amenaza para todos los empleados. Miré a mi alrededor.
Las expresiones de los consejeros eran variadas. Algunos tenían la nariz metida en sus papeles, otros observaban la escena con interés. Director Serrano, dije mientras abría mi portátil, ¿ha terminado de hablar? Alejo vaciló un momento y luego respondió. Sí. Ahora espero una explicación razonable por su parte. ¿Una explicación? Sonreí levemente e hice clic en un archivo de audio. Antes de eso, escuchemos esto. La voz familiar de Alejo resonó en la sala de juntas. Este pago, desvíalo a la cuenta en el extranjero y regístralo como gastos de I+D. Ya me he encargado de todo a nombre de Nerea. He comprado un apartamento en La Moraleja a nombre de su primo. El rostro de Alejo se volvió blanco como el papel en un instante. Detuve la grabación. Es una grabación de la conversación que tuvo el mes pasado con la señorita Nerea Montero en la suite del Hotel Palace. ¿Quiere que ponga también la conversación que tuvo con Félix Grimaldi del grupo Caelus? La sala de juntas empezó a murmurar. Alejo se levantó de un salto y golpeó la mesa. Esto es una grabación ilegal. Es una violación de la privacidad. Vaya, arqueé una ceja. ¿Y la malversación de fondos de la empresa y el abuso de confianza son legales? Un consejero de edad avanzada carraspeó. Presidenta Balbuena, este es un asunto muy serio. ¿Tiene pruebas concluyentes? Le hice un gesto a mi asistente para que repartiera unos documentos. Aquí tienen el historial completo de los fondos desviados por el director Alejo Serrano durante los últimos 3 años. Un total de 7 millones de euros. Se adjuntan todos los extractos bancarios y los justificantes contables. Alejo arrebató una copia de los papeles y, al hojearlos, sus manos empezaron a temblar. Todo esto es falso. Llamaré a mi abogado. Adelante. Cerré los documentos. Pero antes de que llegue su abogado, este consejo suspenderá al director Serrano de todas sus funciones e iniciará una auditoría contable completa, y el personal de seguridad le ayudará a recoger sus efectos personales. El rostro de Alejo se tornó ceniciento. En sus ojos brilló una hostilidad que nunca antes había visto. Iria, no vayas demasiado lejos. Señor Serrano, dije. Mirándolo directamente a los ojos, el juego no ha hecho más que empezar. 2 miembros del personal de seguridad entraron y se colocaron a ambos lados de Alejo. Él apartó sus manos y salió de la sala con la cabeza bien alta, pero casi tropezó y cayó en la puerta. Cuando terminó la reunión y volví a mi despacho, Nerea estaba sentada en el sofá de la sala de espera. Con las piernas cruzadas, jugueteaba con un collar de diamantes. Presidenta, me llamó con voz dulce, acariciándose a propósito su vientre ligeramente abultado. He venido a buscar a Alejo, pero me han dicho que lo han echado. Pulsé el botón del interfono. Seguridad, por favor. Acompañen a esta señorita fuera. El rostro de Nerea se endureció. ¿Qué se cree que está haciendo? En mi vientre llevo al heredero de la familia Serrano. ¿Y? Me acerqué a ella y miré el collar de diamantes que llevaba puesto. Era una reliquia de mi abuela, el mismo que había desaparecido misteriosamente el año anterior. «¿Qué collar tan bonito?», dije con una sonrisa. Justo he solicitado al juzgado medidas cautelares sobre los bienes. Esas joyas que lleva, esos bolsos, todo tendrá que volver pronto a su dueña original. Nerea instintivamente se cubrió el collar. Esto me lo compró Alejo, con nuestro patrimonio conyugal, supongo, dije, mirando el bolso Birkin que tenía al lado. Ese bolso también, y la pulsera Cartier de su muñeca. Un empleado de seguridad llamó a la puerta y entró. La presidenta ha ordenado que la acompañemos fuera. Y dígale, añadí, sentándome en mi silla, que entrar en el despacho de otra persona sin permiso puede constituir un delito de allanamiento de morada. La próxima vez, llamaré directamente a la policía. Nerea, con el rostro pálido de rabia, cogió su bolso y se dirigió a la salida. En la puerta, se giró bruscamente y gritó. «Iria Balbuena, ¿crees que has ganado? Ya verás». Después de que la echaran, solté un largo suspiro. Tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Abrí un cajón, saqué 2 pastillas para el estómago y me las tragué sin agua. El móvil vibró. Era un mensaje de Laia. «Me han dicho que has echado a Alejo delante de todo el mundo. ¡Qué crack! ¿Brindamos esta noche para celebrarlo? Otro día». Hoy tengo una montaña de trabajo. Justo al dejar el móvil, la abogada Martos llamó a la puerta y entró. «Presidenta, el tribunal ha aprobado la solicitud de medidas cautelares. Los bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias a nombre de Alejo Serrano serán congelados». Bien, asentí. Y por favor investigue los últimos movimientos del grupo Caelus. En particular, la nueva aplicación que han lanzado. Su interfaz y funcionalidades son demasiado similares a nuestro producto que saldrá el próximo mes. La abogada Martos, captando mi intención, preguntó, ¿sospecha que el director Serrano filtró información confidencial?
No es una sospecha, dije, mirando por la ventana. Es una certeza. El sol se reflejaba en los cristales del edificio. Esta empresa, financiada por mi padre y construida con mis propias manos, casi cae en manos de Alejo y su amante. Pero ahora los papeles de cazador y presa se habían invertido. El sábado por la mañana, me encontraba frente a la puerta de la casa de mis padres, dudando durante un buen rato con el dedo suspendido sobre el timbre. Había pasado una semana desde el divorcio, pero entre el trabajo de la empresa, aún no se lo había contado debidamente. De repente, la puerta se abrió. Mi padre, Ignacio Balbuena, salió con una regadera en la mano y se sorprendió al verme. Iria, ¿por qué no entras? Papá. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi padre me miró a la cara un momento. Luego se hizo a un lado y me abrió la puerta. Entra, tu madre está en la cocina. El salón olía a huevos fritos. Mi madre, Covadonga Rivas, salió de la cocina con un delantal. Llevaba 2 vasos de zumo de naranja en las manos. Al verme, frunció el ceño. Estás muy pálida. Mamá. En cuanto abrí la boca, se me volvió a cerrar la garganta. Mi madre dejó los zumos y se secó las manos en el delantal. ¿Pasa algo? Me he divorciado de Alejo, dije, sin rodeos. Un silencio asfixiante se apoderó del salón. Mi padre dejó la regadera en silencio y mi madre se quedó paralizada, con el rostro ceniciento. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió aguda. Que me he divorciado. Saqué el certificado de divorcio de mi bolso. Mi madre me lo arrebató, lo leyó varias veces y lo arrojó sobre la mesa del salón. Iria, estás loca. Su voz me taladró los oídos. ¿Divorciarte de repente cuando todo iba bien? ¿No sabes la edad que tienes? ¿Crees que es fácil volver a encontrar a alguien decente? Tienes 33 años. Mamá, Alejo me engañó. Los hombres hacen esas cosas, me interrumpió mi madre. Podrías haber hecho la vista gorda. ¿No pudiste aguantar y tuviste que divorciarte? ¿Cómo se supone que tu padre y yo vamos a poder mirar a la gente a la cara por tu culpa? Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. Dejó embarazada a esa mujer y se fue a casar con ella justo después de divorciarse de mí. ¿Y qué? Mi madre se burló con frialdad. Al final, es culpa tuya por ser una inútil. Llevabais 5 años casados y no fuiste capaz de darle un hijo. ¿A quién vas a culpar? Sus palabras fueron como un puñal que se clavó en lo más profundo de mi corazón. Levanté la cabeza y la miré, incrédula. Cariño, dijo finalmente mi padre. ¿Cómo puedes decir algo así? ¿He dicho alguna mentira? Le espetó mi madre. Yo me opuse a ese matrimonio desde el principio. Solo cedí porque insististe. ¿Y mira el resultado? Ahora tiene la etiqueta de divorciada, y encima vamos a tener que darle la mitad de la empresa. No le he dado la mitad de la empresa, dije con frialdad. Estaba claramente estipulado en el acuerdo prematrimonial. ¿Acuerdo prematrimonial? Se burló mi madre. ¿Crees que Alejo es tan ingenuo? ¿Tienes idea de cuánta gente suya ha colocado en la empresa y cuánto dinero ha desviado? Me quedé sin palabras. ¿Cómo sabía mi madre todo eso? Mi padre se acercó y me puso una mano en el hombro. Iria, primero desayuna. Mi madre se quitó el delantal y lo tiró. Comed vosotros. A mí se me ha quitado el hambre. Y con eso, subió al segundo piso y cerró la puerta de su habitación de un portazo. Sentada a la mesa, comí mecánicamente el guiso de lentejas que me sirvió mi padre. Me sirvió un vaso de zumo caliente y dijo en voz baja, no te enfades con tu madre. Es que le da demasiada importancia a las apariencias. Papá, lo sabía todo sobre Alejo, suspiró mi padre. Hace tiempo que el señor de la Fuente me dijo que ese chico no era de fiar. El señor de la Fuente era el vicepresidente financiero de la empresa, un hombre de confianza de mi padre desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Dejé la cuchara. Mi padre negó con la cabeza. Estabas tan enamorada de él. ¿Me habrías creído si te lo hubiera dicho? Hizo una pausa y continuó. La verdad es que, durante los últimos años, el señor de la Fuente y yo hemos estado reuniendo pruebas en secreto. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué pruebas? Mi padre me llevó a su despacho. Cerró la puerta y sacó un sobre de la caja fuerte. Esto es lo que me dio el señor de la Fuente. Son los registros de los fondos que Alejo ha desviado de la empresa en los últimos años. Al abrir el sobre, mi corazón se aceleró. Eran registros mucho más detallados que los que yo había conseguido. Incluían varias cuentas en el extranjero de las que yo no tenía ni idea. Habrá desviado al menos 8 millones de euros, dijo mi padre, señalando un papel. La mayor parte ha ido a parar a Suiza y a las Islas Caimán a través de empresas fantasma. Revisé meticulosamente los registros de las transferencias. Me temblaban ligeramente los dedos. Con esto, hay más que suficiente para demandarlo por administración desleal. Mi padre asintió.
Según ha averiguado de la fuente, Alejo ha estado en contacto frecuente con gente del grupo Caelus últimamente. Levanté la cabeza de golpe. ¿Con el CEO, Félix Grimaldi? ¿Lo conoces? La amante de Alejo, Nerea Montero, tiene una relación con Félix Grimaldi, dije con una sonrisa gélida. Seducción, espionaje industrial. Vaya par de artistas. La expresión de mi padre se volvió grave. Iria, esto no es un asunto sencillo. Detrás del grupo Caelus hay capital extranjero. Llevan mucho tiempo esperando para absorber una empresa tecnológica nacional como la nuestra. Cerré el dossier. Papá, para rastrear esos fondos en el extranjero, necesito un abogado internacional. Ya he contactado con uno. Mi padre me dio una tarjeta de visita. Se llama Jorge Herrero, de Singapur. Es especialista en delitos económicos internacionales y un viejo amigo mío. Al coger la tarjeta, sentí que se me humedecían los ojos. Gracias, papá. Mi padre me dio una palmada en el hombro. ¡Qué tontería! No tienes que agradecerme nada. Dudó un momento y añadió, intenta comprender a tu madre. Forcé una sonrisa. Sé que lo hace porque se preocupa por mí. Mi padre suspiró. Tu madre ha vivido toda su vida obsesionada con las apariencias. De joven se casó conmigo que era pobre, y sus parientes la menospreciaron durante más de 10 años. Solo cuando tuve éxito con el negocio pudo empezar a levantar cabeza. Ahora que te has divorciado, tiene miedo de volver a estar en boca de todos. Asentí. Conocía mejor que nadie la inseguridad que se ocultaba tras la fuerte fachada de mi madre. Cuando me fui, mi madre no bajó. Desde la entrada, miré hacia la ventana cerrada de su habitación. Sentía el corazón pesado como una piedra. El lunes por la mañana, nada más llegar a la empresa, mi asistente Isabel corrió hacia mí. Presidenta, Raúl Serrano está montando un escándalo en el vestíbulo de la planta baja. Fruncí el ceño. ¿Y el equipo de seguridad? No pueden contenerlo. Ha traído a unos matones y han roto los ordenadores de la recepción. ¿Han llamado a la policía? Pregunté mientras pulsaba el botón del ascensor. Todavía no. Llamen inmediatamente, dije con frialdad. Y contacten con la señora Vega del equipo de comunicación. Díganle que llame a algunos periodistas de la sección de economía. Cuando el ascensor llegó a la planta baja y se abrieron las puertas, oí los gritos de Raúl. Iria Balbuena, esa zorra se atreve a despedirme. ¿Quién se cree que es? Esta empresa es de los Serrano. Mi hermano es el fundador. El vestíbulo era un caos. Los monitores de la recepción estaban destrozados en el suelo, con fragmentos esparcidos por todas partes. Raúl tenía agarrado por el cuello a un guardia de seguridad, insultándolo, mientras 3 jóvenes tatuados estaban detrás de él con cara de pocos amigos. Señor Serrano, dije desde la entrada del ascensor. Mi voz no era alta, pero resonó claramente en todo el vestíbulo. Se giró bruscamente. Tenía la cara roja por el alcohol. Vaya, vaya la presidenta. Por fin aparece. Va a ser detenido por daños a la propiedad y obstrucción a la actividad empresarial. Ya hemos llamado a la policía, dije con calma. Raúl vaciló un momento, pero luego soltó una carcajada. ¿La policía? ¿A quién intentas asustar? ¿Mi hermano? Su hermano ahora mismo no está ni para cuidar de sí mismo, le interrumpí. Malversación de fondos, administración desleal, se va a pudrir unos cuantos años en la cárcel. El rostro de Raúl se contrajo. No digas gilipolleces. Intentó abalanzarse sobre mí, pero los guardias de seguridad lo detuvieron rápidamente. Yo me quedé quieta, mirándolo fijamente a los ojos. Cada cosa que rompa aquí quedará registrada. Se lo cobraremos todo junto más tarde, así que adelante, sírvase. Puta, gritó Raúl, forcejeando. ¿Quién te crees que eres? Sin mi hermano no serías ni la jefa. En ese momento, se oyeron a lo lejos las sirenas de la policía. Raúl, por fin, pareció asustarse e intentó huir, pero el equipo de seguridad se lo impidió. 2 policías entraron en el vestíbulo, y tras evaluar la escena preguntaron. ¿Quién ha llamado? Levanté la mano. Este hombre ha destrozado propiedad de la empresa y ha amenazado a los empleados. Un policía se acercó a Raúl. Su DNI, por favor. La arrogancia de Raúl se había desvanecido. Tartamudeó. Agente, esto es un negocio familiar. Solo estaba bromeando. El DNI, repitió el policía con firmeza. Raúl, a regañadientes, sacó la cartera. El policía comprobó su identidad. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y le puso las esposas. Queda detenido por daños a la propiedad y obstrucción a la actividad empresarial. Acompáñenos a comisaría. Mientras se lo llevaban, Raúl me lanzó una mirada llena de odio. Iria Balbuena, ya verás. Mi madre no se quedará de brazos cruzados. Le dije a mi asistente. Edite esa grabación de las cámaras y envíesela a la señora Vega del equipo de comunicación. De vuelta en mi despacho,
Encendí el ordenador. Tras la suspensión de Alejo, el equipo de desarrollo tecnológico estaba desorientado. El desarrollo del nuevo producto, previsto para el mes siguiente, sufría un grave retraso. Abrí el repositorio de código y revisé minuciosamente el historial de actualizaciones recientes. Fue entonces cuando me llamó la atención una dirección IP desconocida. Alguien se había conectado al servidor la noche del miércoles anterior y había descargado una gran cantidad de código fuente. El miércoles anterior era justo el día después de la suspensión de Alejo. Llamé inmediatamente al jefe del equipo de desarrollo, el señor Torres. Señor Torres, necesito que compruebe a quién pertenece la dirección IP 19, 2.16, 8.3, 4.5. 10 minutos después, el señor Torres me devolvió la llamada. Presidenta, esa IP pertenece al antiguo portátil del director Serrano, pero ese portátil debería haber sido devuelto al equipo de TI. El corazón me dio un vuelco. ¿Eso significaba que alguien se había conectado remotamente al servidor usando el antiguo portátil de Alejo? Sí. Y... El señor Torres vaciló. No solo descargaron el código del nuevo producto. Se llevaron todo nuestro módulo de algoritmo de reconocimiento facial, nuestra tecnología principal. Apreté el auricular con fuerza. Los nudillos se me pusieron blancos. Habíamos invertido una fortuna y 3 años de trabajo en desarrollar esa tecnología. Cambie inmediatamente todos los permisos de acceso al servidor y desactive todas las cuentas de Alejo y sus colaboradores cercanos. Y por ahora no comente esto con nadie fuera del equipo. Colgué y me acerqué a la ventana. El cielo estaba cubierto de nubarrones. Alejo no solo había traicionado mis sentimientos, ahora intentaba destruir mi negocio. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi ex suegra Pilar. Iria Balbuena, ¿te atreves a entregar a mi hijo a la policía? Te vas a enterar. Bloqueé el número sin responder. Y llamé a Laia. Laia, tu amiga del Palace, ¿podría conseguir más grabaciones de las cámaras de seguridad de Nerea y Félix Grimaldi? ¿Qué pasa? Laia notó que mi voz sonaba extraña. Creo que Alejo y Nerea son espías industriales infiltrados por Félix Grimaldi del grupo Caelus, dije en voz baja. Creo que han robado nuestra tecnología principal. Laia silbó. Vaya culebrón. Llamo a mi amiga ahora mismo. Ah, y lo del arresto de Raúl ya ha salido en las noticias económicas. Familiar de directivo de famosa empresa tecnológica causa altercados y es detenido infraganti. En los comentarios, la gente está como loca intentando adivinar de qué empresa se trata. Perfecto, dije, torciendo los labios. Esto no es más que el principio. Fuera, las gotas de lluvia empezaron a golpear la ventana. Abrí mi correo electrónico y le escribí una carta al abogado Jorge Herrero en Singapur, detallando la información de las cuentas de Alejo en el extranjero. La lluvia arreciaba, pero mi mente estaba más clara que nunca. Alejo pensaría que podría salirse con la suya, que podría desaparecer tranquilamente con mi dinero y su amante. Ni en sueños. Presidenta, el señor Serrano desea verla. La voz de mi asistente Isabel sonó por el interfono. Dejé el bolígrafo y arqueé una ceja. Desde que expuse sus delitos ante el consejo, no había aparecido por la empresa en 2 semanas. Que pase. Cerré los documentos y activé la grabadora de mi móvil. La puerta se abrió y Alejo entró, impecablemente vestido. En su rostro lucía esa sonrisa tierna y familiar, como si no hubiera pasado nada entre nosotros. Llevaba una taza de café en la mano. Mi favorito, un macchiato de caramelo. Iria dijo, dejando el café sobre mi escritorio. No trabajes hasta tan tarde. Te vas a poner enferma. Me limité a mirar el café, sin tocarlo. Alejo se sentó con naturalidad en la silla frente a mí y suspiró. Sé cuánto me odias ahora mismo, pero he venido para que hablemos tranquilamente sobre la división de bienes. Me recliné en mi silla y entrelacé los dedos sobre mi regazo. Soy toda oídos. No hay necesidad de llegar a los tribunales. La voz de Alejo sonaba sincera. Terminemos esto de buenas, por los viejos tiempos. Cederé. Si firmas este acuerdo... Cogí la taza de café y fingí beber, observando su expresión por encima del borde. Su mirada estaba fija en mis labios, como si deseara desesperadamente que bebiera. De repente, dejé la taza. Está demasiado caliente. Lo beberé más tarde. Un destello de decepción cruzó los ojos de Alejo, pero rápidamente recuperó su expresión amable. Iria, de verdad que lo siento. Lo de Nerea fue una locura momentánea, pero el niño no tiene la culpa. Ve al grano, le interrumpí. De acuerdo, Alejo se enderezó. Renunciamos a investigar el patrimonio del otro. Cada uno se queda con los bienes que están a su nombre y mantenemos el reparto actual de las acciones de la empresa. Así tú proteges tus acciones y yo no seguiré dándole vueltas al despido de mi hermano. Apenas pude contener la risa.
Después de malversar fondos y robar secretos industriales, ¿ahora era él quien no le daría más vueltas? No suena mal, dije, fingiendo reflexionar, pero necesito ver una lista detallada de los bienes. El rostro de Alejo se iluminó. Sacó un archivo de su maletín de inmediato. Ya lo tenía preparado. Esta es la lista completa de mis bienes. Cuentas bancarias, inmuebles, acciones, todo está aquí. Cogí los documentos y los hojeé rápidamente. Como esperaba, no había ni rastro de las cuentas en Suiza y las Islas Caimán. El loft que habíamos comprado juntos en el barrio de Salamanca tampoco estaba en la lista. ¿Esto es todo? Levanté la vista para mirarlo. Todo, dijo Alejo, como si lo jurara. Iria, siento mucho haberte hecho daño, pero al menos quiero ser honesto al final. Tragué una sonrisa burlona y bajé la cabeza, fingiendo volver a leer los papeles. En ese momento, sonó el móvil de Alejo. Miró la pantalla y colgó rápidamente. ¿No contestas?, pregunté como si nada. Es spam, dijo con una sonrisa, pero una gota de sudor frío le perlaba la frente. Asentí y seguí fingiendo leer. Menos de 10 segundos después, sonó mi móvil. Era una foto que me enviaba Laia. Nerea, de compras compulsivas en unos grandes almacenes. Tenía 5 o 6 bolsas de marcas de lujo en cada mano y sonreía radiante a la cámara. En una esquina de la foto, el asistente de Alejo la seguía, cargado con aún más bolsas. Apagué la pantalla del móvil. Ahora lo entendía todo. El motivo por el que Alejo tenía tanta prisa por llegar a un acuerdo era para poder mantener el ritmo de la adicción a las compras de su amante. Hagamos una cosa, dije, cerrando el dossier. Consideraré tu propuesta. Mañana te daré una respuesta. Alejo soltó un suspiro de alivio. Muchas gracias, Iria. Sabía que eras una persona razonable. Se levantó. Bébelo antes de que se enfríe. Lo despedí con una sonrisa. En cuanto se cerró la puerta, vertí el contenido del café en la maceta que tenía al lado. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada en un café. Presidenta, ¿de verdad va a aceptar las condiciones del señor Serrano?, preguntó la señorita Martos, ajustándose las gafas. Legalmente, usted tiene derecho a recuperar más de la mitad del patrimonio conyugal que él ha desviado. Señorita Martos, dije, removiendo mi café con leche, ¿cree de verdad que Alejo ha declarado todos sus bienes honestamente? La abogada Martos entendió mi intención. Usted quiere que... Quiero que finja estar de mi parte y que apoye el acuerdo. Dígale que estoy prácticamente de acuerdo con su propuesta, pero que necesito confirmar algunos detalles. Bajé la voz. Vamos a presionarlo para que muestre más buena voluntad. La abogada asintió. Quiere hacer salir a la serpiente de su madriguera. Exacto. Tomé un sorbo de café. Especialmente necesito pruebas irrefutables del flujo de dinero de esas cuentas en el extranjero. Entendido, asintió la abogada. Pero, presidenta, debe tener cuidado. Alejo es mucho más retorcido de lo que parece. Lo sé, dije, mirando por la ventana. Por eso hay que acabar con él de un solo golpe. Después de que la abogada se fuera, me disponía a levantarme cuando vi a Nerea entrar en el café del brazo de Alejo. Rápidamente, bajé la cabeza y me cubrí la cara con la carta. Se sentaron en la mesa justo detrás de mí. Oí claramente la voz melosa de Nerea. Cariño, ¿te acuerdas de ese collar de Bulgari que vimos? Solo costaba 60.000 euros. Nerea, ahora mismo andamos un poco justos de dinero, dijo Alejo en voz baja. En cuanto termine el divorcio con Iria, te lo compraré, ¿vale? Siempre dices lo mismo, la voz de Nerea sonaba llorosa. ¿Llevo al hijo de tu familia en mi vientre y no merezco ni un collar? No te enfades, cariño, la consoló Alejo. Mira, haré que mi asistente te transfiera 40.000 euros de la cuenta de Hong Kong. Con eso, cómprate al menos la pulsera. La cuenta de Hong Kong. Aguzé el oído. ¿Solo 40.000? Resopló Nerea. ¿No me dijiste que tenías más de 400.000 euros en la cuenta de Singapur? Mi corazón se aceleró. La cuenta de Singapur. Esa no aparecía en los papeles que me dio mi padre. Shh. Baja la voz, dijo Alejo, nervioso, mirando a su alrededor. Ese dinero es para emergencias, no se puede tocar. ¿Qué emergencia? ¿Hay alguna emergencia más importante que nuestro hijo y yo?, le recriminó Nerea. ¿O es que todavía sientes algo por esa vieja de Iria? Claro que no. Se apresuró a jurarle lealtad a Alejo. En mi corazón solo estáis tú y nuestro bebé. Vale. Mañana mismo haré que te compren ese collar. ¿Contenta? Nerea, por fin, sonrió radiante. Así me gusta. Ah, y el médico ha dicho que la semana que viene tengo que hacerme la amniocentesis, para ver si el bebé tiene alguna enfermedad genética. ¿Enfermedad genética?
La voz de Alejo se endureció. Es una prueba rutinaria. ¿Por qué te pones tan nervioso? Dijo Nerea, restándole importancia. No, por nada. La voz de Alejo sonaba extrañamente inquieta. Tengo una reunión por la tarde, me tengo que ir. Te llevo a casa. Cuando se fueron, le envié un mensaje a mi padre de inmediato. Papá, investiga una cuenta de Alejo en Singapur. Hay otra que no conocíamos. La respuesta de mi padre fue inmediata. Entendido. Por cierto, Pilar Gascón ha ido hoy al hospital. Tiene problemas de corazón. Sonreí con frialdad. Parece que a la futura abuela le ha dado un ataque al corazón con la noticia de su próximo nieto. Por la tarde, al volver a la oficina y salir del ascensor, oí un murmullo en el departamento de marketing. Al acercarme, vi a varias empleadas cuchicheando con expresiones extrañas. ¿Qué ocurre? Pregunté. La jefa de marketing, la señora Vega, se acercó con cara de apuro. Presidenta, es que... Están circulando unos rumores extraños en el círculo de las esposas de directivos. Dicen que usted no pudo continuar. ¿Que yo qué? Dicen que como usted no puede tener hijos, está celosa del embarazo de la señorita Nerea, y que por eso está acosando al director Serrano, dijo la señora Vega, sonrojándose. Arqueé una ceja. Nerea estaba jugando sucio. Presidenta, no les haga caso. Todas sabemos qué clase de persona es esa mujer. No se preocupe, dije con una sonrisa. Ay, señora Vega, ¿podría conseguirme una cita con el director del hospital donde la señorita Nerea se hace las revisiones? Dígale que me gustaría consultar sobre las pruebas de enfermedades genéticas. La señora Vega me miró extrañada, pero asintió y se fue. Por la noche, mientras me daba un baño caliente en casa y me ponía una mascarilla, recibí una videollamada de Laia. Tía, no sabes el último cotilleo que me ha llegado, dijo Laia, emocionada. Nerea ha estado cotillando por ahí que no puedes tener hijos. Pues resulta que alguien ha filtrado los resultados de su analítica en el grupo de WhatsApp de las señoras. Dice que hay una alta probabilidad de que el feto tenga una enfermedad genética. ¿Y quién ha sido? Pregunté mientras me quitaba la mascarilla. Ni idea. Se ha extendido como la pólvora, dijo Laia, guiñándome un ojo. ¿No habrás sido tú? ¿Cómo podría? Me encogí de hombros. Pero ya que estamos, vamos a disfrutar del espectáculo. A la mañana siguiente, nada más llegar al despacho, sonó el teléfono. Un número desconocido. Diga, Iria Balbuena, maldita víbora. El grito de mi ex suegra, Pilar, me taladró el tímpano. ¿Cómo te atreves a difundir el rumor de que mi nieto tiene una enfermedad genética? Puse el altavoz y dejé el móvil sobre la mesa. Señora Pilar, los resultados de la analítica los da el hospital. ¿Qué rumor he difundido yo? Tú. Pilar temblaba de rabia. Como le pase algo a mi nieto, te juro que no te dejaré en paz. Señora Pilar, tranquilícese, dije con calma. He estado investigando un poco y resulta que la talasemia es una enfermedad genética hereditaria. He oído que el tío materno de Alejo falleció de esa misma enfermedad. Hubo un silencio repentino al otro lado de la línea. No desaproveché la oportunidad. ¿La señorita Nerea sabe que en la familia Serrano existen estos antecedentes? ¿Tú cómo sabes eso? La voz de Pilar perdió fuerza de repente. Sé muchas más cosas de las que usted se imagina, dije en voz baja. Por ejemplo, la cuenta de Alejo en Singapur. O el apartamento de La Moraleja que compró a nombre del primo de Nerea. Mentiras. Volvió a alterarse Pilar. Mi Alejo es inocente. Son todo calumnias tuyas. Señora Pilar, con sus problemas de corazón, no debería alterarse tanto. Ay, por cierto, ¿sabía que la señorita Nerea tiene un lío con Félix Grimaldi del grupo Caelus? Gilipolleces, me insultó Pilar. El hijo que espera Nerea es sangre de los Serrano. Ah, ¿sí? Sonreí levemente. Pues entonces, en cuanto salgan los resultados de la amniocentesis, lo mejor sería hacer una prueba de paternidad. Pilar colgó de golpe. Satisfecha, dejé el teléfono. Ya había prendido la mecha, solo quedaba esperar a que el fuego se extendiera. Por la tarde recibí una llamada de la abogada Martos. Su voz sonaba excitada. Presidenta, Alejo ha mordido el anzuelo. Ha presentado documentación adicional sobre sus bienes y ha incluido la cuenta de Singapur. Perfecto. Abrí el portátil. ¿El flujo de dinero está claro? Clarísimo. 600.000 euros malversados de la empresa fueron transferidos primero a una empresa fantasma en las Islas Caimán y luego, en varias transacciones, a la cuenta de Singapur. Excelente, dije, esbozando una sonrisa. Por ahora, finja que no sabemos nada. Dígale que estoy casi de acuerdo, pero que necesito confirmar algunos detalles. Colgué y me acerqué a la ventana para contemplar el paisaje nocturno de la ciudad. Alejo pensaría que había ganado,
pero solo estaba bailando en la palma de mi mano. El móvil volvió a sonar. Era un mensaje del director del hospital. Presidenta, le he enviado por correo electrónico la información que solicitó sobre la enfermedad genética. Por cierto, la amniocentesis de la señorita Nerea se ha cambiado para mañana a las 10 de la mañana. Le respondí con un gracias y abrí el correo de inmediato. El archivo que me envió el director contenía información médica sobre la talasemia y, adjunto, el resultado del análisis de una paciente anónima. El informe indicaba probabilidad del 25% de que el feto herede talasemia mayor. Se recomienda un estudio más detallado. Me fijé en el logo del hospital al pie del informe, y de repente, algo me vino a la mente. Le envié un mensaje a Laia. Laia, ¿puedes pedirle a tu amiga las fechas y horas exactas en las que Nerea y Félix Grimaldi estuvieron en el hotel? Laia respondió al instante. Justo me ha enviado los registros de las cámaras. La última vez que se vieron fue el 15 del mes pasado, de 9 a 11 de la noche, en la habitación 2806 del Palace. Comprobé el calendario de inmediato. El 15 del mes pasado fue el día que Alejo dijo que se iba de viaje de negocios a Barcelona. Y si calculaba hacia atrás las semanas de embarazo de Nerea, el periodo de concepción era muy probable que coincidiera con esa fecha. Una audaz conjetura se formó en mi mente. ¿Y si el hijo que esperaba Nerea no era de Alejo? Llamé a mi padre. Papá, necesito pedirte un favor. Dime, la voz de mi padre sonaba tan tranquila como siempre. Quiero hacer una prueba de paternidad. Necesito una muestra de ADN de Alejo. Mi padre guardó silencio un momento. ¿Crees que el niño podría no ser suyo? Me mordí el labio. Si se demuestra que el niño no es de Alejo, Pilar Gascón se volverá loca y Alejo perderá los estribos. Entendido. Buscaré la manera, dijo mi padre. Una amiga de tu madre es la directora de la clínica privada a la que va Alejo. Colgué y solté un largo suspiro. El tablero estaba preparado. Ahora solo quedaba esperar a que la presa cayera en la trampa por su propio pie. Un relámpago rasgó el cielo nocturno, seguido por el estruendo de un trueno. Se avecinaba una tormenta. Presidenta, los preparativos para su fiesta de cumpleaños están listos. Esta noche a las 7 en el salón de banquetes del Hotel Palace. Mi asistente, Isabel, dejó una invitación con bordes dorados sobre mi escritorio. ¿De verdad va a invitar también al director Serrano? Por supuesto, dije mientras firmaba la invitación con una pluma estilográfica. Fuimos marido y mujer al fin y al cabo. Al levantar la vista, vi la expresión preocupada de Isabel. Sonreí. No te preocupes. Lo tengo todo pensado. Cuando Isabel se fue, abrí un cajón y saqué un sobre. Informe de la prueba de paternidad. Sobre él, las letras doradas "Feliz cumpleaños" brillaban a la luz. Acaricié suavemente el sobre y lo guardé en mi bolso de diseño. El móvil vibró. Era un mensaje de Laia. Confirmado. Alejo ha reservado para esta noche en el restaurante francés del Palace, justo en la planta de abajo de tu fiesta. Perfecto. Aunque fuera el día era radiantemente soleado, mi mente estaba en calma, como la que precede a la tormenta. Mi 33º cumpleaños sería un regalo muy especial para Alejo y Nerea. A las 6:30 de la tarde, me miré en el espejo de cuerpo entero de la suite del hotel. El vestido largo de terciopelo color vino resaltaba mi piel blanca y ceñía mi figura de forma espectacular. Me puse a propósito el collar de jade de mi abuela, la reliquia familiar que había recuperado de Nerea. Presidenta, casi todos los invitados han llegado. El señor y la señora Balbuena también están aquí, dijo Isabel llamando a la puerta. Dudó un momento y añadió. Y el director Serrano y su madre acaban de entrar en el restaurante francés de la planta de abajo. ¿Pilar también? Arqueé una ceja. ¡Qué golpe de suerte tan inesperado! Mientras bajaba en el ascensor, mi móvil volvió a sonar. Era un mensaje de mi padre. ¿El resultado es seguro? Sin ninguna duda. Cuando se abrieron las puertas del salón de banquetes, estallaron los aplausos. Directivos de la empresa, representantes de empresas colaboradoras y amigos íntimos, más de 100 invitados se pusieron en pie para felicitarme. Les respondí con una sonrisa y recorrí el salón con la vista. Mi mirada se cruzó con la de la abogada Martos, sentada en una mesa en un rincón. Me asintió levemente, indicando que todo estaba listo. Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños. Levanté mi copa de champán. Este año han pasado muchas cosas. Gracias por creer siempre en mí y apoyarme. Mientras la fiesta transcurría, evité a propósito la mesa principal donde estaban mis padres y fui de mesa en mesa saludando a la gente. Según el plan, en 20 minutos Laia se encontraría casualmente con Alejo y su grupo y los invitaría a mi fiesta. Iría. Mi padre se había acercado a mi lado. ¿Está todo listo? Sí. Tomé un sorbo de champán. ¿Y mamá?
Está hablando con tu tía, dijo mi padre en voz baja. No le he dicho nada del plan de hoy. Asentí. Mi madre se oponía a que me vengara públicamente. Pensaba que era una deshonra para la familia. Ah, y aquí tienes lo que me pediste. Mi padre me entregó una memoria USB. Son los registros de las llamadas entre Alejo y Félix Grimaldi. Justo cuando iba a cogerla, las puertas del salón se abrieron de par en par. Iria. Mira a quién tenemos aquí. La voz exagerada de Laia resonó en el salón. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Allí estaba Alejo, elegantemente vestido. A su lado, Nerea, mostrando ostentosamente su vientre. Llevaba un vestido ajustado que acentuaba aún más su embarazo. Detrás de ellos, Pilar Gascón con una expresión arrogante. Un silencio se apoderó del salón. Respiré hondo y fingiendo sorpresa, esbocé una sonrisa radiante. Alejo, ¿qué haces aquí? Alejo, que no esperaba encontrarse con tanta gente, tenía la cara tensa. Iria, feliz cumpleaños. Estábamos cenando abajo y oímos que celebrabas una fiesta aquí. ¡Qué casualidad! Me acerqué a ellos, ignorando a Nerea a propósito y dirigiéndome solo a Alejo. Gracias por acordarte de mi cumpleaños. Nerea se aferró inmediatamente al brazo de Alejo y dijo con voz melosa. Alejo te ha traído un regalo muy especial. Sacó una pequeña caja de su bolso de marca. Cogí la caja y, bajo la atenta mirada de todos, la abrí. Dentro había un par de pendientes de diamantes. El mismo diseño que los que había perdido el año anterior. Son preciosos, dije, cerrando la caja con una sonrisa. Son idénticos a los que perdí el año pasado. El color de la cara de Alejo cambió sutilmente, pero Nerea levantó la barbilla, triunfante. Alejo dijo que este era tu diseño favorito. Sí, me conoce muy bien. Miré a Alejo con una expresión significativa y me volví hacia los invitados. Señoras y señores, permítanme que les presente. Este es el señor Alejo Serrano, mi exmarido. Y esta es la señorita Nerea Montero, su actual pareja. Se oyeron murmullos entre los invitados. La cara de Nerea se contrajo y, de repente, alzó la voz. Ya estamos casados. Ahora soy la señora de Serrano. El salón se llenó de cuchicheos. Pilar, desconcertada, tiró de la manga de Nerea, pero ya era tarde. Vaya. ¿De verdad? Dije, fingiendo sorpresa. Enhorabuena, aunque, si no recuerdo mal, en nuestro acuerdo de divorcio había una cláusula que estipulaba que debías informarme con antelación si te volvías a casar por cuestiones de la división de bienes. El rostro de Alejo se tornó ceniciento. Iria, de eso ya hablaremos en privado. Claro, me di la vuelta con elegancia. Señoras y señores, por favor, sigan disfrutando de la fiesta. Disculpen la interrupción. Cuando intenté alejarme, Nerea me agarró. Iria Balbuena, ¿por qué te haces la digna? ¿Tan celosa estás de que lleve un hijo de Alejo? Me detuve y me giré lentamente. Señorita Montero, ¿está segura de que ese niño es de Alejo? En el salón se hizo un silencio tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. El rostro de Nerea se volvió blanco como la cera. ¿Qué quieres decir? Nada. Volví a la mesa principal y saqué el sobre dorado de mi bolso. Con motivo de mi cumpleaños, yo también les he preparado un pequeño regalo. Todas las miradas se centraron en el sobre que sostenía en mi mano. Me acerqué lentamente a Alejo y, delante de él, abrí el sobre. Este es el informe de la prueba de paternidad. Según los resultados, el ADN del feto que lleva en su vientre la señorita Montero no coincide con el suyo. Alejo me arrebató el informe. Sus ojos se abrieron de par en par. Incrédulo. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Compruebe el sello oficial de la última página, dije con calma. Fue emitido por esa clínica privada a la que usted va a menudo. Pilar le quitó el informe y tras leerlo varias veces, se llevó la mano al pecho. ¿Cómo es posible? Alejo la sostuvo rápidamente. Nerea empezó a gritar histéricamente. Es mentira. Iria Balbuena lo ha falsificado todo. Me reí con frialdad. ¿Quiere que llame ahora mismo al director de la clínica para confirmarlo? Ah, y por cierto, según los resultados de la amniocéntesis, se ha confirmado que el feto padece talasemia mayor. He oído que su tío materno también falleció de esa enfermedad. Alejo se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Pilar se desplomó en una silla, respirando con dificultad. La pastilla... La escena se convirtió en un caos. Alguien llamó a una ambulancia, otros rodearon a Alejo para interrogarlo. La mayoría de la gente señalaba a Nerea y cuchicheaba. Nerea, con el rostro ceniciento, agarró su bolso y corrió hacia la salida. «Detengan a esa mujer», grité.
Los guardias de seguridad que estaban cerca le cortaron el paso inmediatamente. Se dio la vuelta y me miró con furia. Iria Balbuena, ¿quién te crees que eres para detenerme? Por las joyas que lleva puestas dije, acercándome a ella paso a paso. Todas fueron compradas con el patrimonio conyugal de Alejo y mío. Le arranqué el collar de diamantes que llevaba al cuello, por ejemplo este. Todavía tengo el recibo en mi caja fuerte. Nerea me empujó bruscamente. Tonterías. Todo esto me lo compró Alejo. Con el dinero de nuestra cuenta conjunta, supongo, dije con una sonrisa gélida. Señorita Martos, la solicitud de embargo fue aprobada, ¿verdad? La abogada Martos se abrió paso entre la gente. Sí, fue aprobada. Señorita Montero, todas las joyas que lleva puestas con un valor superior a 2.000 euros están incluidas en la lista de bienes a embargar. Por favor, coopere. Nerea gritó histéricamente y de repente me lanzó una copa de champán. Me aparté de un salto y la copa se hizo añicos en el suelo. Basta, gritó Alejo de repente. Iria, devuélvele esas cosas. Nerea lo miró incrédula. Alejo, ¿te estás poniendo de su parte? He dicho que se las devuelvas. El rostro de Alejo estaba desfigurado por la rabia. Y dime, ¿de quién coño es el hijo que llevas en el vientre? Los labios de Nerea temblaron, y de repente soltó una risa gélida. Adivínalo. Total, tuyo no es. Sus palabras cayeron como una bomba en el salón. El rostro de Alejo se volvió blanco como la cal, y retrocedió varios pasos, tambaleándose. Se oyó el sonido de la sirena de una ambulancia acercándose. Los sanitarios entraron corriendo y se llevaron a Pilar, que estaba medio inconsciente, en una camilla. Alejo, como si acabara de volver en sí, corrió tras la camilla. Nerea intentó aprovechar el caos para escapar, pero los guardias de seguridad la detuvieron. Me lanzó una mirada llena de odio. Iria Balbuena, ¿crees que has ganado? El señor Grimaldi no te dejará en paz. Félix Grimaldi arqueó una ceja. Por fin lo admites. Nerea se dio cuenta de su error y su rostro se contrajo aún más. Me acerqué a ella y le susurré. Dile a ese Félix Grimaldi que se esconde detrás de ti que si quiere robar mi tecnología, con esto no tiene ni para empezar. Después de que los guardias de seguridad se llevaran a Nerea, el salón quedó en un silencio sepulcral. Todos los invitados me miraban, esperando mi siguiente movimiento. Respiré hondo y levanté mi copa de champán. Señoras y señores, lamento haberles mostrado esta escena tan desagradable. Por favor, sigamos disfrutando de la fiesta. La música volvió a sonar, y los invitados reanudaron sus conversaciones con cierta incomodidad, pero en el aire todavía flotaba una sensación de desconcierto y conmoción. Me acerqué a mis padres. El rostro de mi madre, Covadonga Rivas, estaba tenso. ¿Ya estás satisfecha? ¿Hacernos pasar esta vergüenza delante de tanta gente? Mamá, ellos se lo han buscado, dije con calma. Sabías que vendrían, dijo mi madre en voz baja. Lo has planeado todo. Cariño, la interrumpió mi padre. Iria solo ha defendido sus derechos. Mi madre fulminó a mi padre con la mirada, cogió su bolso y se fue. Mi padre suspiró y me dio una palmada en el hombro. No le des importancia. Tu madre solo se preocupa por las apariencias. Miré la espalda de mi madre mientras se alejaba y sentí un dolor agudo en el pecho. Desde pequeña, mi madre siempre había dado más importancia a la opinión de los demás que a mis sentimientos. Cuando terminó la fiesta, volví a la suite del hotel con Laia. Nada más entrar me quité los tacones y me desplomé en el sofá. Brutal, ha sido una pasada, gritó Laia emocionada. ¿Has visto la cara de Nerea al final? Parecía que había visto un fantasma. Me masajeé las sienes. Ahora Alejo me odiará a muerte. Se lo ha ganado a pulso, dijo Laia, poniendo los ojos en blanco. Por cierto, ¿qué vas a hacer con lo de Félix Grimaldi? Saqué la memoria USB que me había dado mi padre. Primero, tengo que ver qué hay aquí dentro. Laia encendió su portátil y conectó la memoria. Dentro había varios archivos de audio y registros de llamadas. Al hacer clic en el archivo de audio más reciente, las voces de Alejo y Félix Grimaldi sonaron con claridad. El algoritmo principal está asegurado. La implementación estará completa el próximo lunes. Era la voz de Alejo. Bien hecho. Se oyó la voz risueña de Félix Grimaldi. ¿Y Nerea? ¿Qué tal? Está embarazada. Ha venido perfecta para mantener a raya a mi mujer. Genial. En cuanto nos hagamos con el control de Balbuena Tech, te daré hasta la última acción que te prometí. Detuve la grabación y Laia y yo nos miramos. O sea que Nerea era de verdad una espía industrial, dijo Laia, con los ojos como platos. Y Alejo lo sabía. Volví a reproducir la grabación. Mi corazón latía deprisa. Alejo no solo había traicionado mis sentimientos, sino que desde el principio planeaba entregar mi empresa por completo. Esto ya no era un problema personal.
Era un delito en toda regla. En ese momento, sonó mi móvil. Un número desconocido. Dudé, pero contesté. Diga. Iria. Era la voz de Alejo, cansada y rota. Mi madre ha muerto. ¿Ya estás satisfecha? Alejo. Escúchame bien, dije con frialdad. Acabo de escuchar la grabación de tu conversación con Félix Grimaldi. Vendiste mi empresa por unas acciones del grupo Caelus y vendiste nuestro matrimonio. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes eso? Ahora tienes dos opciones, le interrumpí. La primera, que yo lo denuncie a la policía y tú y Félix Grimaldi acabéis en la cárcel. La segunda, que colabores y testifiques contra Félix Grimaldi. En ese caso, podría considerar ser indulgente contigo. Iria, escúchame, por favor. Eso, te doy 24 horas, dije con firmeza. Mañana a esta hora quiero una respuesta. Colgué y solté un largo suspiro. Laia me miraba preocupada. ¿Estás bien? Me acerqué a la ventana y contemplé el paisaje nocturno de la ciudad. 5 años de matrimonio. Una gran farsa desde el principio. Pensaba que solo me estaba vengando de un marido infiel, pero en realidad estaba luchando contra una conspiración empresarial enorme y meticulosamente diseñada. Tengo que ver a Félix Grimaldi, dije de repente. ¿Qué? ¿Estás loca? Se asustó Laia. Ese tipo es muy peligroso. Para cazar al tigre hay que entrar en su guarida. Me di la vuelta y cogí mi chaqueta. Pídeme una cita con él. Dile que quiero hablar de un negocio muy importante. Laia intentó disuadirme, pero mi decisión era firme. La fiesta de cumpleaños de hoy solo había sido el principio. La verdadera guerra empezaba ahora. Fuera, la luna se ocultó tras una nube negra. Parecía que se avecinaba una gran tormenta. «Estás loca», dijo Laia, agarrándome del brazo sin soltarme. «¿Cómo sabes lo que un tipo como Félix Grimaldi es capaz de hacer?» Suavemente, me solté de su mano y me ajusté el collar. El nuevo collar de diamantes ocultaba un micrófono en miniatura que mi padre había conseguido en el extranjero. «Tengo que ir». Me miré por última vez en el espejo. Un traje de falda negro, sencillo pero elegante. Necesito conseguir una prueba en la que Félix Grimaldi admita haber planeado todo. Solo así podré hundirlo por completo. Laia, angustiada, daba golpecitos en el suelo con el pie. «Entonces voy contigo». «No», negué con la cabeza. «Grimaldi es un hombre desconfiado. Si hay alguien más, se pondrá en guardia». Cogí mi bolso y puse el móvil en silencio. «Si en 3 horas no tienes noticias mías, llama a este número». Le di una tarjeta de visita. Es un detective privado. Él sabrá qué hacer. Respiré hondo y añadí. «Vamos, llévame al Hotel Palace». La habitación 2806 del Hotel Palace. El mismo lugar donde Nerea y Félix Grimaldi habían disfrutado de sus encuentros secretos. Elegí este lugar a propósito para bajar la guardia de Grimaldi. Mientras el ascensor subía, mi corazón latía cada vez más rápido. Inconscientemente, jugueteé con el diamante del collar. Su tacto frío pareció calmarme un poco. Con un pordín, el ascensor se detuvo en la planta 28. Levanté la cabeza y salí. Mis tacones resonaban con claridad sobre el suelo de mármol. Me detuve frente a la puerta de la 2806, respiré hondo una vez y llamé al timbre. La puerta se abrió y apareció Félix Grimaldi en albornoz. Tenía una copa de vino en la mano y una sonrisa grasienta en los labios. «Presidenta Balbuena, por fin nos conocemos». Reprimí mi disgusto e incliné la cabeza ligeramente. «Señor Grimaldi». Félix se hizo a un lado para dejarme pasar. La suite estaba tenuemente iluminada, y sobre una mesa había fruta y otra copa de vino. A propósito, evité el sofá y me senté en un sillón, manteniendo la distancia. «Presidenta Balbuena, es usted mucho más hermosa en persona», dijo Félix, sentándose frente a mí y recorriendo mi cuerpo con una mirada descarada. Ahora entiendo por qué Alejo estaba tan colgado. Tragué mi repulsión y fui directa al grano. «Señor Grimaldi, he venido a hablar de negocios». «Oh». Félix arqueó una ceja. ¿Finalmente ha cambiado de opinión? ¿Ha decidido vender la patente del algoritmo de reconocimiento facial? Podríamos considerarlo, respondí de forma ambigua. Pero antes me gustaría saber qué condiciones puede ofrecer el grupo Caelus. Los ojos de Félix brillaron. Se inclinó hacia adelante. «Si coopera, podemos ajustarnos a cualquier precio». Bajó la voz. «Le ofreceremos un 30% más sobre el valor de mercado». «¿Un 30%?» Sonreí levemente. «Señor Grimaldi, tanto usted como yo sabemos el valor real de mi tecnología». Félix entrecerró los ojos. «Entonces, ¿cuánto quiere, presidenta Balbuena?» «No solo quiero dinero», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Quiero saber por qué intentó robar mi tecnología a través de Alejo y Nerea. ¿No habría sido más sencillo proponer una negociación formal desde el principio?»
Félix soltó una carcajada. Estaba llena de arrogancia. Presidenta Balbuena, es usted muy inteligente. Tomó un sorbo de vino. Pero se equivoca en una cosa. No fui yo quien envió a Nerea a por Alejo. ¿Cómo? Nerea trabaja para mí, es cierto, dijo Félix, relamiéndose los labios. Pero su objetivo original al acercarse a Alejo era, en realidad, acercarse a usted. Me sorprendí, pero mantuve la compostura. ¿Qué quiere decir? Señora Iria, ¿sabe lo difícil que es tratar con usted en este sector? Dijo Félix agitando su copa. ¿Sabe cuántas empresas han intentado colaborar con usted y se han encontrado con la puerta en las narices? Continuó. La investigué y descubrí que su única debilidad es que confía demasiado en la gente que le importa. Su mano se dirigió al bolsillo de su albornoz. Contuve la respiración por un momento, pero sacó su móvil y me mostró un video. En él, Nerea, con un vestido ceñido, hablaba a la cámara. Jefe, no se preocupe. Iria Balbuena va a ese estudio de yoga todos los jueves. Ya me he hecho amiga de la instructora, así que pronto podré encontrarme con ella casualmente. La fecha del video era de octubre del año pasado, antes de mi divorcio, incluso antes de descubrir la infidelidad. Pero el plan se torció, dijo Félix guardando el móvil. Alejo se enamoró de ella antes de que Nerea pudiera acercarse a usted. Se encogió de hombros. Pero el resultado fue el mismo. Era incluso más fácil conseguir la tecnología a través de Alejo. Reprimiendo mi ira, pregunté, entonces, ¿Alejo sabía que Nerea trabajaba para usted? Al principio no, dijo Félix, triunfante. Se enteró más tarde, pero para entonces ya era demasiado tarde. Estaba completamente loco por ella. Además, le prometí acciones del grupo Caelus, así que no tenía motivos para negarse. Todos los hombres son iguales. Son débiles ante el dinero y las mujeres. Fingiendo reflexionar, tamborileé con los dedos en el brazo del sillón. Señor Grimaldi, si acepto colaborar, ¿qué garantías puede ofrecerme? ¿Garantías? Félix sonrió de oreja a oreja. ¿Qué tipo de garantías quiere? Por ejemplo, dije con calma, un contrato por escrito, o una definición clara del alcance del uso de la patente. Y mirándolo a los ojos añadí, y una grabación de audio en la que usted admita personalmente haber planeado todo esto. La cara de Félix se endureció al instante. ¿Una grabación? Se levantó de un salto. Lo miré y sonreí con frialdad. Señor Grimaldi, ¿por qué se sorprende tanto? ¿Acaso tiene algo que ocultar? Félix me agarró bruscamente de la muñeca. Dame esa grabación. Me solté de su agarre y retrocedí. Señor Grimaldi, ¿va a recurrir a la violencia? Señalé el detector de humos del techo. ¿Sabe lo que hay ahí dentro? Félix levantó la vista hacia el detector. Su rostro se tensó. Una cámara de seguridad de alta definición, dije con una sonrisa gélida. Mi gente lo está viendo todo desde la sala de control. Si no bajo en 10 minutos, llamarán a la policía. Era mentira, por supuesto, pero Félix se lo tragó. Me soltó, conteniendo su rabia. Iria Balbuena, eres una mujer peligrosa. De tal palo, tal astilla. Me recompuse. Señor Grimaldi, la conversación de hoy ha sido muy productiva. Ya hablaremos. Me di la vuelta hacia la puerta. Sentí un escalofrío en la espalda, temiendo que se abalanzara sobre mí, pero afortunadamente no se movió. Al salir de la habitación y cerrarse las puertas del ascensor, solté un largo suspiro y me apoyé en la pared. Me temblaban las piernas. El micrófono del collar seguía grabando. Apreté suavemente el diamante para detener la grabación. Al salir del hotel, vi el coche de Laia aparcado en la calle. Me subí y me dejé caer en el asiento. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Laia, ansiosa. Me quité el collar y se lo di. Llévale esto al detective. Dile que extraiga el archivo de audio. Jadeé. Félix Grimaldi lo ha confesado todo. Dios mío, dijo Laia con los ojos como platos. ¿Y ahora qué? Primero, a casa. Me masajeé las sienes. Mañana por la mañana tengo que reunirme con la abogada Martos. Con estas pruebas podremos demandar a Grimaldi por espionaje industrial y coacciones. Al llegar a casa, me di un baño caliente para intentar quitarme la sensación desagradable que me había dejado Félix. Justo cuando me ponía el pijama, sonó el móvil. Un número desconocido. ¿Diga?, pregunté, en guardia. ¿Presidenta Balbuena? Soy la jefa de enfermeras de urgencias del hospital universitario. La voz al otro lado sonaba apremiante. El estado de la señora Pilar Gascón ha empeorado de repente. Está en coma y no para de repetir su nombre. ¿Podría venir, por favor? Fruncí el ceño. Ya no tengo ninguna relación con esa señora. Pero... dudó la enfermera.
Dijo que tenía algo muy importante que decirle sobre un secreto de su exmarido. Mi interés se despertó. ¿Qué secreto? No dio detalles. Solo repetía que la muerte de su tío materno no fue un accidente. Me levanté de un salto. El tío materno de Alejo, el que supuestamente había muerto de talasemia. Voy para allá ahora mismo. Las urgencias del hospital estaban brillantemente iluminadas. Seguí a la enfermera hasta la UCI. A través del cristal, vi a Pilar Gascón, conectada a tubos por todo el cuerpo. Las líneas del monitor eran débiles, pero todavía se movían. Ahora está un poco más estable, pero todavía le cuesta hablar, dijo la jefa de enfermeras en voz baja. ¿Quiere entrar a verla? Asentí. Con la ayuda de la enfermera, me puse un traje de protección y entré con cuidado. Al oír mis pasos, Pilar abrió lentamente los ojos. Al verme, una mezcla de emociones cruzó su mirada. Sus labios temblaron. Me acerqué y me incliné sobre ella. Señora Pilar, ¿qué quería decirme? Santiago, dijo, con un hilo de voz. Santiago no murió en un accidente. Santiago, el nombre del tío materno de Alejo. ¿Quién lo hizo? Pregunté, ansiosa. De repente la mano de Pilar me agarró la muñeca con fuerza. Sacó una foto vieja y amarillenta de debajo de la almohada y me la puso en la mano. El reverso, le di la vuelta a la foto. En el reverso, escrito con una pluma estilográfica cuya tinta se había desvanecido, había una serie de números y letras. CLX 728-1195. Parecía el número de serie de algo. ¿Qué es esto? Cuando iba a preguntar, la mano de Pilar se apretó aún más. La familia Grimaldi, y tu familia, los Balbuena. Sus ojos se abrieron de par en par. Tu madre... Covadonga Rivas. Ella lo sabía todo. La sangre se me heló en las venas. ¿Mi madre qué? Los labios de Pilar se movieron, pero ya no salió ningún sonido. De repente, una alarma estridente sonó en el monitor. El electrocardiograma se convirtió en una línea recta. Código azul. El personal médico irrumpió en la habitación apartándome a un lado. Señora, por favor, espere fuera. Me quedé arrinconada, con la foto en la mano. Observé aturdida cómo intentaban reanimar a Pilar. 15 minutos después, el médico negó con la cabeza y declaró la hora de la muerte. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Alejo entró corriendo. Mamá. Al ver el cuerpo de su madre cubierto con una sábana blanca, sus piernas cedieron y se derrumbó en el suelo. Silenciosamente guardé la foto en mi bolsillo e intenté salir. Fue entonces cuando Alejo levantó la cabeza de repente. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. Tú, ¿qué le has hecho a mi madre? No le he hecho nada, dije con calma. El hospital me llamó porque su madre quería verme. Mentiras, gruñó Alejo. Iria, te lo advierto, no te acerques a mi madre. Alejo, pregunté fríamente. ¿Cómo murió tu tío? Su rostro se tensó. ¿Por qué preguntas eso? Porque tu madre dijo que su muerte no fue un accidente. La expresión de Alejo se desfiguró. Me agarró bruscamente por los hombros. ¿Qué más te dijo mi madre? Señor, por favor, cálmese, gritó una enfermera, corriendo hacia nosotros. Alejo me soltó, pero seguía mirándome como si quisiera matarme. Me arreglé la ropa. Parece que tú también escondes algo. Iria, dijo Alejo en voz baja. En su voz había un miedo que nunca antes le había oído. Hay cosas que es mejor no saber. No te conviene. Cuando iba a presionarlo más, el médico salió de la UCI. Señor Serrano, su madre ha superado la crisis por ahora. Pero necesita reposo absoluto, por favor, vuelva mañana. Alejo asintió. Me fulminó con la mirada y desapareció por el pasillo. Me quedé allí, sumida en una duda aún más profunda. Antes de irme del hospital, detuve un momento a la jefa de enfermeras. ¿Podría ver el historial de la señora Pilar Gascón? Soy su nuera. Bueno, su exnuera. La enfermera dudó un momento, pero me lo entregó. No puede hacer fotos. Lo hojeé rápidamente. Mi mirada se detuvo en la sección de antecedentes. Ponía claramente, sin antecedentes familiares de enfermedades genéticas. Creía que había antecedentes de talasemia en la familia. La enfermera negó con la cabeza. No. Ella misma lo negó explícitamente cuando ingresó. El corazón me dio un vuelco. Si en la familia de Alejo no había antecedentes de talasemia, entonces los resultados de la prueba de Nerea, cuando iba a preguntar algo más, sonó mi móvil. Era el señor Torres, el jefe de desarrollo. Presidenta, estamos sufriendo un ciberataque. Alguien está descargando toda nuestra base de datos principal. ¿Qué? Voy para allá ahora mismo. Cuando llegué a la empresa, ya era más de medianoche. La oficina del equipo de desarrollo estaba iluminada y el señor Torres y varios ingenieros estaban reunidos frente a los ordenadores con caras serias.
¿Cuál es la situación? Pregunté, ansiosa. El señor Torres señaló la pantalla. Alguien ha burlado nuestro cortafuegos y está extrayendo masivamente nuestro código de algoritmo principal. Abrió otra ventana. Lo más extraño es que la dirección IP del atacante se registra como interna de la empresa. ¿Y qué más? La ubicación física rastreada es... El señor Torres vaciló. La de su ordenador, presidenta. Me quedé paralizada, como si me hubiera caído un rayo. Imposible. Devolví ese ordenador al equipo de TI la semana pasada. Hemos comprobado el número de serie y es el que usted usaba, dijo el señor Torres, mostrando una imagen de las cámaras de seguridad. Y hace 30 minutos, alguien entró en su despacho con su tarjeta de acceso. La imagen era borrosa. Solo se veía la silueta de una persona vestida de negro, imposible de identificar. ¿Puedes ampliar la imagen? El señor Torres la amplió. En el momento en que la figura se inclinó para manipular el ordenador, se vio su muñeca. Llevaba un reloj. Contuve la respiración. Era idéntico al Breitling que mi padre llevaba con tanto cariño desde hacía años. Presidenta, ¿se encuentra bien? ¿No podemos detener la transferencia? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ya hemos cortado la conexión de red, pero cerca del 40% de los datos ya se han filtrado. ¿Han avisado a la policía? No, estábamos esperando sus instrucciones. Por ahora, no avisen a nadie. Esta noche copien todos los registros y las grabaciones de las cámaras. Me los llevaré. Cuando salí de la empresa, ya amanecía. Me senté en el coche, dejando que el cansancio me invadiera, pero no podía dormir. La insinuación de Pilar, la reacción de Alejo, el ciberataque, el reloj de mi padre, todo era un mar de dudas. Entonces, recibí un mensaje de Laia. He extraído la grabación. El contenido es una bomba. Félix Grimaldi, ese cabrón, ¿dónde estás? Acabo de salir de la oficina. Ha surgido un problema. Tenemos que hablar. Una hora después, nos reunimos en una cafetería. Laia me entregó una memoria USB. Está todo aquí. La confesión de Grimaldi está en los últimos 10 minutos. Cogí la memoria y le conté lo que había pasado en el hospital y en la empresa. Laia se quedó boquiabierta. Dios mío, entonces, ¿tú crees que...? No sé de quién sospechar, dije, masajeándome las sienes. Es cierto que el reloj se parece al de papá, pero no puede ser él. No tiene motivos para robar la tecnología de su propia empresa. ¿Y si... dudó Laia, hay alguna relación entre tu padre y Grimaldi que no conoces? Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? Es solo una suposición. El mundo de los negocios es un campo de batalla. A veces, la persona más cercana puede ser el enemigo. No, es imposible. Papá siempre ha estado de mi lado, incluso ayudándome a destapar los chanchullos de Alejo. Entonces, ¿cómo explicas el ciberataque? ¿Y por qué tu madre se oponía tanto a que te vengaras de Alejo? Me quedé sin palabras. La actitud de mi madre era ciertamente extraña. Ella, que nunca había soportado perder ante nadie, en este asunto no hacía más que intentar frenarme. Tengo que averiguarlo. Apreté la memoria USB. Primero, tengo que volver a investigar la relación entre Grimaldi y Alejo. Al llegar a casa, conecté la memoria al ordenador. La voz de Félix Grimaldi sonó con claridad. Nerea trabaja para mí, pero su objetivo original al acercarse a Alejo era, en realidad, acercarse a usted. Solo escuchar esa parte de nuevo me revolvió el estómago. La conspiración de Grimaldi era mucho más profunda y elaborada de lo que había imaginado. Entonces sonó el timbre. Miré el interfono y vi a mi padre con una expresión seria. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?» Mi padre se sentó en el sofá del salón y carraspeó. «Iria, me han dicho que hubo un problema en la empresa anoche. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes?» «Me lo ha dicho el señor de la fuente, que el servidor fue atacado desde tu ordenador». «Sí», dije, observando su expresión. Las cámaras grabaron al culpable, y llevaba un reloj muy parecido a tu Breitling. La cara de mi padre se tensó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. El Breitling es un reloj común. Iria, ¿estás sospechando de mí? No, claro que no. Es solo que es extraño. Iria, dijo mi padre bajando la voz de repente. Hay algo que debería haberte contado hace tiempo. Miró a su alrededor. Mamá se ha ido a hacer ejercicio. ¿Qué pasa? ¿Es tan grave? Mi padre sacó un sobre de su bolsillo. Esto es el resultado de mi investigación de los últimos meses. La gente que está detrás de Grimaldi es mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Cuando iba a coger el sobre, mi padre me detuvo la mano. Léelo cuando me haya ido. Y ten cuidado con tu madre últimamente. Lo miré, conmocionada. Papá, ¿de qué estás hablando?
Mi padre, sin dar explicaciones, me miró con una expresión significativa y se fue. Me quedé sentada un momento, aturdida, y luego, con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había varias fotos y extractos bancarios. En las fotos, mi madre conversaba en un café con un hombre de mediana edad. El hombre estaba de espaldas, por lo que no se le veía la cara. Pero en los extractos bancarios constaba que, en los últimos 6 meses, mi madre había recibido en su cuenta un total de 1 millón de euros en 3 transferencias procedentes de una empresa fantasma. Sentí que el mundo se derrumbaba. ¿Mi madre recibiendo dinero negro? ¿De quién? ¿Por qué? En ese momento sonó mi móvil. Era del hospital. Señora Iria, la señora Pilar Gascón ha despertado. Insiste en verla. Respiré hondo y decidí dejar de lado mis dudas sobre mi madre por el momento. Tenía que ir al hospital y ver a Pilar. Quizá ella tenía la clave de los secretos de la familia de Alejo y de todo este asunto. El olor a desinfectante del hospital me pareció aún más fuerte que la noche anterior. De camino a la UCI, las fotos y los extractos bancarios que me había dado mi padre no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo se había involucrado mi madre con el grupo Caelus? ¿Por qué había recibido ese dinero? Señora Iria, me recibió la misma enfermera de anoche. El estado de la señora Gascón es muy delicado. El médico dice que es probable que no pase de hoy. El corazón se me encogió. ¿Y el señor Serrano? Acaba de salir a atender una llamada. La señora insistió en verla a solas. Asentí y entré en la habitación. Pilar parecía mucho más débil que la noche anterior. Su rostro era ceniciento y su respiración, apenas perceptible. Señora, dije en voz baja, junto a su cama. Pilar abrió lentamente los ojos. Al verme, intentó decir algo con los labios temblorosos. Me incliné sobre ella. Un leve olor a muerte flotaba en el aire. Santiago, dijo, con un hilo de voz. A él lo asesinaron. ¿Quién lo hizo? De repente, la mano de Pilar me agarró la muñeca con fuerza. Sacó una foto vieja y amarillenta de debajo de la almohada y me la puso en la mano. El reverso. Le di la vuelta a la foto. CLX 728.195. ¿Qué es? Cuando iba a preguntar, la mano de Pilar se apretó aún más. La familia Grimaldi y tu familia los Balbuena, sus ojos se abrieron de par en par. Tu madre, Covadonga Rivas, ella lo sabía todo. La sangre se me heló en las venas. ¿Mi madre qué? Los labios de Pilar se movieron, pero ya no salió ningún sonido. De repente, una alarma estridente sonó en el monitor. El electrocardiograma se convirtió en una línea recta. El personal médico irrumpió en la habitación, apartándome. Me quedé arrinconada, con la foto en la mano, observando aturdida cómo intentaban reanimarla. 15 minutos después, el médico negó con la cabeza y declaró la hora de la muerte. La puerta se abrió de golpe y Alejo entró corriendo. Mamá, al ver el cuerpo de su madre cubierto con una sábana blanca, se derrumbó en el suelo. Silenciosamente, guardé la foto e intenté salir. Fue entonces cuando Alejo levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí. ¿Qué le has hecho a mi madre? No le he hecho nada, dije con calma. Su madre me llamó y vine a escuchar lo que tenía que decir. ¿Qué te dijo? Alejo se levantó, tambaleándose. ¿Qué tonterías más te contó? Al ver su reacción histérica, de repente comprendí algo. Tienes miedo de que descubra la verdad. Sobre la muerte de tu tío. Y sobre la relación entre los Grimaldi y los Balbuena. El rostro de Alejo se volvió blanco como la cera. ¿Te lo contó todo? Lo suficiente, respondí de forma ambigua a propósito. Alejo me agarró bruscamente por los hombros. Iria, escúchame. Hayas oído lo que hayas oído, que se quede ahí. Si no, la próxima podría ser tú. ¿Me estás amenazando? Me reí con frialdad. Delante de toda esta gente, fue entonces cuando Alejo se dio cuenta del personal médico que nos rodeaba y, desconcertado, me soltó. Me arreglé la ropa y salí de la habitación. Fuera del hospital, saqué la foto de nuevo. Tenía al menos 20 años. 3 jóvenes posaban frente a un edificio. El hombre de la izquierda se parecía sorprendentemente a Félix Grimaldi. En el centro, un hombre con aspecto de académico. Y la mujer de la derecha era mi madre, Covadonga, de joven. Y en el reverso, CLX 728.195. El número de cuenta de la empresa fantasma en los extractos que me dio mi padre era CLX 729.195. Solo un número de diferencia. No podía ser una coincidencia. Llamé a Laia de inmediato. Laia, necesito que investigues este número. CLX 728.195.
Podría ser una cuenta bancaria o el número de una caja de seguridad. Vale. Ah, y tengo noticias de Grimaldi. Esta mañana ha estado en su chalet privado en la sierra. Parecía muy misterioso. Sigue vigilándolo. Colgué y me dirigí a casa para preguntarle a mi madre. Pero me dijeron que se había ido a una reunión de antiguas alumnas. Fui directamente a su despacho, un lugar que siempre me había estado prohibido. La puerta estaba cerrada, pero la abrí con una horquilla. Dentro, descubrí una vieja caja fuerte mecánica escondida detrás de una estantería. ¿Cuál sería la combinación? Probé la fecha de cumpleaños de mi madre, la mía, nuestro aniversario de boda. Nada. Entonces, recordé los números en el reverso de la foto. 728.195. Los marqué. Con un por clic, la puerta se abrió. Dentro había un viejo documento. Acuerdo de colaboración para el desarrollo conjunto de tecnología de inteligencia artificial. Las partes contratantes eran Valbuena Tech y Grupo Caelus. La fecha del contrato era del 28 de julio de 1995. Y en la sección de firmas, junto a la de mi padre, estaba el nombre de Matteo Grimaldi, el fundador del Grupo Caelus y padre de Félix. En la última página del contrato, había una nota pegada. Mateo, lo de Santiago ya está solucionado. Espero que cumplas tu parte. Covadonga estará vigilando. La letra era de mi padre, y Covadonga obviamente se refería a mi madre. En ese momento, recibí un mensaje de Laia. Lo encontré. CLX 728.195 es una cuenta inactiva en un banco suizo. El titular es Matteo Grimaldi, y la beneficiaria tu madre, Covadonga Rivas. El mundo me dio vueltas. Mi madre, beneficiaria de una cuenta de Matteo Grimaldi. ¿Y qué era lo de Santiago? ¿Por qué lo había solucionado mi padre? Mi cabeza iba a estallar cuando oí en el piso de abajo. Bienvenida, señora. Era mi madre. Rápidamente, lo dejé todo como estaba y salí del despacho. Nada más llegar a mi habitación recibí una llamada del señor Torres. Presidenta, hemos descubierto algo nuevo. La IP del ataque de anoche era una falsa. El verdadero hacker se conectó remotamente a través de un pequeño transmisor instalado en un conducto de ventilación. Alguien intentó incriminarla. Y lo que es más aterrador, hemos encontrado un programa por backdoor porque llevaba 3 años inactivo en el servidor. En los comentarios del programa pone Proyecto LX. LX. Las iniciales de Matteo Grimaldi. Todas las piezas encajaban. La colaboración de mi padre y Matteo Grimaldi en 1995, la muerte de Santiago Montes en medio, la cuenta secreta de mi madre, la venganza de Félix Grimaldi, todo formaba parte de un enorme rompecabezas. En ese momento la puerta de mi habitación se abrió y entró mi madre. Iria, tenemos que hablar, dijo, con una expresión sorprendentemente tranquila. Sé lo que has estado investigando. La foto de Pilar, los extractos de tu padre y la caja fuerte que acabas de abrir. ¿Cómo? Llevo más de 20 años esperando este día, dijo mi madre con calma. El día en que descubrirías la verdad. Félix Grimaldi quiere que nos veamos en su chalet a las 8 de esta noche. Él te lo contará todo. ¿Por qué debería ir? Porque quieres saber la verdad, dijo mi madre, mirándome directamente a los ojos. La verdad sobre el contrato de tu padre y Matteo Grimaldi, la muerte de Santiago Montes y por qué yo recibí dinero de los Grimaldi. Cuando vayas, llévate el spray de defensa personal que te dio Laia. Félix Grimaldi no sabe que lo tienes. ¿Cómo era posible? Que Laia me hubiera dado el spray era un secreto entre nosotras. Ni siquiera mi padre lo sabía. ¿Me estaba vigilando mi madre? El reloj ya marcaba las 7. Dudé, pero decidí ir. Pero antes yo también tenía que prepararme. Saqué un pequeño grabador y una pistola eléctrica que mi padre me había dado por si acaso del fondo de mi armario. Por si acaso parecía que iba a ser esa noche. A las 7:50, aparqué a 200 metros del chalet de Félix. Aprovechando un punto ciego de las cámaras, salté la valla y me escondí entre los arbustos del jardín. Vi a Félix paseándose nervioso por el salón. No paraba de mirar hacia el segundo piso. ¿Había alguien más arriba? Me acerqué sigilosamente al edificio y entré por una ventana abierta del baño de la planta baja. Oí a Félix hablando por teléfono. Llegará pronto. Según el plan, no le haré daño. Entonces se oyó un golpe en el piso de arriba. ¿Qué ha sido eso?, dijo Félix, corriendo escaleras arriba. Aproveché para salir del baño y esconderme detrás de la puerta del despacho de la planta baja. Un momento después, Félix bajó, acompañado por un hombre con un sombrero calado. ¿Todavía no ha llegado?, preguntó el hombre. Su voz me resultaba familiar. Llegará pronto, dijo Félix. ¿De verdad tenemos que llegar a esto?
No hay otra opción. El hombre levantó la cabeza. Contuve la respiración. Era Alejo. Había envejecido 10 años en una noche. Mi madre ha muerto, gritó Alejo. Por culpa de Iria. Va a pagar por ello. Cálmate. Solo íbamos a robar la tecnología. Cállate. Quiero su vida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Saqué la pistola eléctrica en silencio. En ese momento, sonó el timbre. Félix fue a abrir y Alejo se escondió detrás de una cortina. Señora Rivas, ¿qué hace usted aquí? Se oyó la voz desconcertada de Félix. He venido en lugar de mi hija, respondió la voz tranquila de mi madre. Félix, tenemos que hablar. El corazón me iba a estallar. ¿Por qué estaba mi madre aquí? Ha habido un cambio de planes, dijo mi madre, entrando en el salón. Félix, ¿recuerdas la promesa que me hizo tu padre? La promesa de 1995, sobre la muerte de Santiago Montes y la propiedad de la tecnología de Valbuena Tech. A través de la rendija de la puerta, vi a mi madre. Vestida con un traje negro, su presencia era más amenazadora que nunca. Eso es agua pasada, señora, dijo Félix, forzando una sonrisa. ¿Agua pasada? No. Esto es un asesinato, la voz de mi madre era fría como el hielo. El asesinato que cometió tu padre al matar a Santiago Montes e incriminar a mi marido. Mentiras, gritó Alejo, saliendo de detrás de la cortina. Fue Ignacio Valbuena quien mató a mi tío. Mi madre ni se inmutó al ver a Alejo. Así que eras tú. ¿Qué te contó Pilar antes de morir? Lo suficiente como para que pagues con tu vida. La mataré igual que mataste a mi madre. Pilar murió por su enfermedad, dijo mi madre con calma. Y tu tío murió empujado por Matteo Grimaldi. Mientes. Tengo pruebas. Mi madre sacó una memoria USB de su bolso. Aquí dentro están las fotos originales de la escena de la muerte de tu tío y una grabación de la conversación entre Matteo Grimaldi y mi marido. Imposible. Esas pruebas fueron destruidas. Félix sonrió a mi madre con frialdad. Subestimas el poder de una madre que protege a su hijo. En ese momento, mi móvil vibró en mi bolsillo. Fue un sonido leve, pero en el silencio del chalet resonó con fuerza. ¿Quién anda ahí?, gritó Félix. Respiré hondo y, con la pistola eléctrica en la mano, abrí la puerta y salí. Soy yo. Las miradas de los tres se clavaron en mí. Iria, no deberías haber venido. Sí, mamá, tenía que venir. Ya es hora de que sepa la verdad. Zorra. Alejo se abalanzó sobre mí. Me aparté y le apliqué la pistola eléctrica en el costado. Alejo gritó y cayó al suelo, convulsionando. Cuando Félix intentó acercarse, mi madre gritó: «Alto, Félix, el juego ha terminado. Solo con las pruebas de esta memoria, tu padre habría acabado en la cárcel y el grupo Caelus, en la ruina. ¿Qué quieres? Primero, deja en paz la tecnología de Valbuena Tech. Segundo, desaparece de la vida de mi hija para siempre. Tercero, Nerea Montero, ¿dónde está? Esa mujer huyó. Esta mañana, cuando se enteró de la muerte de la madre de Alejo, desapareció. Mentira, gritó Alejo desde el suelo. Nerea nunca me abandonaría. Mi madre negó con la cabeza. Pobre infeliz. ¿Todavía no lo entiendes? Nerea era una espía que Félix Grimaldi te puso al lado. El hijo que esperaba ni siquiera era tuyo. Imposible. Es la verdad, dije con calma. Los resultados de la prueba de paternidad no mienten. Alejo se quedó en silencio de repente. Luego, con una mirada brillante, se levantó lentamente. ¿Y qué? ¿Crees que has ganado, Iria? Sacó un pequeño mando a distancia de su bolsillo. He puesto una bomba en tu coche. Solo tengo que pulsar este botón. Alejo, estás loco. Cállate, os iréis todos con mi madre. Pulsó el botón. 1 segundo. 2. 3. No pasó nada. ¿Por qué no funciona? ¿Buscas esto? Mi madre sacó un mando idéntico de su bolsillo. Dejé el coche de mi hija en el taller esta mañana. Alejo, con el rostro ceniciento, se dio la vuelta y echó a correr. Cuando Félix intentó seguirlo, mi madre lo detuvo. Déjalo. La policía se encargará de él. Félix me miró. Señora Iria, todo esto es un malentendido. Cállate, dije con frialdad. Félix, nos veremos en los tribunales. Mi madre me entregó la memoria USB. Vamos a casa, Iria. Es hora de que te cuente toda la verdad. Al salir del chalet se oyeron a lo lejos las sirenas de la policía. Mi madre me cogió de la mano. Vamos. Te contaré una larga historia de más de 20 años. Miré el perfil cansado pero decidido de mi madre y comprendí. Mi venganza no había hecho más que empezar. De camino a casa, mi madre guardó silencio. Le pregunté: «Mamá,
¿Cuál era el plan de Félix? ¿Por qué fuiste tú en mi lugar? En lugar de responder, me llevó a su despacho y abrió la caja fuerte secreta. Dentro había un viejo diario, una grabadora y varias cintas pequeñas. Abrió el diario de 1995 y me mostró una foto descolorida. Mi madre de joven, Mateo Grimaldi, Santiago Montes y su mentor, el profesor Ibáñez. Este es Santiago Montes, dijo. En aquel entonces, era un estudiante de doctorado en el laboratorio de IA de la universidad. Este es Mateo Grimaldi, este el profesor Ibáñez y esta soy yo. Yo era la secretaria de Grimaldi en esa época. ¿Y papá? Tu padre acababa de fundar su empresa. Mi madre me mostró un recorte de periódico. Santiago Montes, el genio doctorado, se suicida por un escándalo académico. Oficialmente fue un suicidio, pero en realidad fue Mateo Grimaldi quien lo empujó y lo mató. Santiago había descubierto que Grimaldi le había robado los resultados de su investigación. Mi madre me mostró una propuesta técnica escrita por Santiago 3 días antes de su muerte. Algoritmo de reconocimiento facial basado en redes neuronales. Era idéntico a la tecnología principal de nuestra empresa. Esta es nuestra tecnología. Sí, tu padre fue acusado de robarla. Pero todo fue un plan de Grimaldi. Mi madre puso una cinta de una conversación entre Grimaldi y el profesor Ibáñez. Grimaldi lo chantajeó con fotos de su aventura con mi madre para que colaborara en el asesinato de Santiago. Esta es la prueba de que Grimaldi mató a Santiago. Sí, pero en vida, Grimaldi era demasiado poderoso. Esta grabación no era suficiente para hundirlo. Solo habría puesto en peligro a nuestra familia. Así que esperé el momento oportuno. Me fijé en una débil mancha de sangre en la firma del contrato. Es la sangre de Santiago, dijo mi madre, como un suspiro. La dejó con sus últimas fuerzas. Y también esta nota. La nota que me mostró decía: Covadonga, el backdoor está en el módulo LX. Ignacio es inocente, protégelo. Santiago. Entonces, ¿que fueras la beneficiaria de la cuenta de Grimaldi era un trato? Grimaldi no denunció a tu padre a cambio de controlar nuestra empresa. Esa cuenta era el dinero para comprar mi silencio. Nunca toqué un céntimo. Delante de Grimaldi, fingí ser una cómplice codiciosa, mientras por detrás protegía a tu padre y a la empresa, esperando el día de la venganza. ¿Por qué no se lo contaste a papá? Conociendo a tu padre, si hubiera sabido la verdad, habría ido a enfrentarse a Grimaldi, arriesgando su vida. No podía permitirlo. Miré a mi madre, que había cargado sola con este secreto durante 20 años, y sentí un nudo en el pecho. ¿Y por qué Félix seguía detrás de nosotros? Por codicia. Félix no sabía nada del crimen de su padre, pero conocía el valor de nuestra tecnología. Y sospechaba que yo tenía algo para hundir al grupo Caelus. Mi madre sacó otra cinta. Aquí dentro está la confesión de asesinato de Mateo Grimaldi justo antes de morir. En ese momento recibí un mensaje de Laia. Estamos jodidas. Nerea Montero ha aparecido en la junta con un contrato de cesión de acciones firmado por tu madre. Le enseñé el móvil a mi madre. Su rostro se endureció. Imposible. Nunca he firmado eso. Mi madre llamó a mi padre y al equipo legal, pero ambos estaban ilocalizables. Entonces, sonó el teléfono de casa. Señora Rivas, tenemos a Ignacio Balbuena. Entregue las pruebas de 1995. Tiene 24 horas. Mi padre había sido secuestrado. Mi madre llamó de inmediato al señor de la Fuente, que rastreó el móvil de mi padre. La última señal provenía del antiguo laboratorio abandonado en el campus norte donde trabajaba Santiago. Mi madre sacó una pistola de un cajón. La tengo desde hace 20 años, por si acaso, dijo. Cuando íbamos a salir, llegó la policía. Mi madre le dijo al mayordomo que los entretuviera y salimos por la puerta de atrás hacia el laboratorio. Allí descubrimos la verdad. Nerea Montero estaba detrás de todo. Pagaréis con la sangre de vuestra familia, los Grimaldi dijo. Santiago Montes era mi padre biológico. Todo cobró sentido. Nerea era la hija de Santiago, y se había acercado a nosotros, y a Grimaldi para vengar a su padre. En un laboratorio secreto en el sótano del laboratorio, mi padre estaba atado a una silla. Cuando fuimos a liberarlo, apareció Nerea. Con un cuchillo en la mano, gritó que mi padre había matado al suyo. Mi madre puso la grabación de la confesión de Grimaldi y Nerea. Al saber la verdad, se derrumbó. En ese momento, Félix Grimaldi irrumpió con sus hombres. Nerea sacó una pistola oculta y le disparó. La escena se convirtió en un tiroteo. En medio del caos, Nerea mató a Félix y, tras decir papá, te he vengado, se quitó la vida. Cuando todo terminó,
Encontramos un disco duro en un gran congelador en el centro del laboratorio con la etiqueta CLX 728.195, Investigación de Santiago. Era el original de la tecnología de Santiago. Presidenta Balbuena, la junta del consejo empieza en 5 minutos. Asentí y me arreglé la ropa. La tormenta de las últimas 48 horas había pasado. Era hora de poner las cosas en su sitio. Mi madre me siguió con un informe legal que invalidaba el falso contrato de cesión de acciones. En la sala de juntas, frente a todos los consejeros, expuse con pruebas al consejero traidor que se había aliado con Félix para vender la empresa y lo expulsé. Asumí el cargo de CEO en funciones mientras mi padre se recuperaba. Con el caso cerrado, Alejo fue condenado a 12 años de prisión. El grupo Kaelus se hundió y nosotros adquirimos su división de tecnología clave. El programa que dejó Santiago, Némesis, se convirtió en nuestro sistema de seguridad más potente. Un año después, en la inauguración de la nueva sede de Balbuena Tech, corté la cinta frente a innumerables cámaras. En el último año, el valor de mercado de la empresa se había duplicado, y yo era portada por Forbes. Presidenta Balbuena, ¿son ciertos los rumores de su próxima boda? Respondí con una sonrisa, mirando a un hombre que estaba al otro lado de la multitud. Era Adrián Céspedes, fundador de Orión Capital. Me miraba con ternura, con 2 cafés en la mano. En su dedo anular izquierdo brillaba un anillo idéntico al mío. Me abrí paso entre la gente hacia él. Me entregó un café. Has estado magnífica hoy, presidenta. Es todo un honor que el señor Céspedes en persona me traiga el café, susurré, sonriendo. ¿Qué me prepararás para cenar? Cualquier cosa que hagas tú, susurró él en mi oído. Casarme con la diosa de la venganza ha sido la mayor suerte de mi vida. Le di un golpecito en el hombro y nos reímos, mirándonos. Sí, una vez fui la diosa de la venganza. Pero ahora, soy Iría Balbuena, una mujer que, a pesar de la tormenta, sigue creyendo en el amor y en los sueños. El destino me dio la herida más dolorosa, pero también el mayor de los regalos, la oportunidad de empezar de nuevo. Y esta vida la viviré más radiantemente que nadie. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.